Antes de comenzar, queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas. Crisis de mando. ¿Qué tal? Bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo. Hoy, 31 de diciembre, cerramos este 2025 con una verdad que ya no se puede ocultar tras la propaganda. El frente no solo se rompe por los misiles, se rompe por la crisis de mando. Mientras en Kiev, el general Syrskyi concede una entrevista desesperada, confesando lo que está prohibido, que Rusia avanza estratégicamente y que sus brigadas agotadas simplemente se suben a sus coches, a sus autos y abandonan las posiciones. En Moscú, la era de los informes bonitos ha terminado. El ministro Belousov ha forzado la verdad sobre Kupiansk. No habrá más medallas por mentiras. La orden es clara. O se dice la verdad, la realidad del barro, o se entregan las hombreras. Pero esta crisis de mando ha saltado los límites del campo de batalla. El ataque a la residencia de Putin en Valdaev ha sido la bofetada definitiva a la mediación de Trump. Un acto de desesperación de un régimen que ya no tiene timón. Hoy analizamos por qué el despliegue del Oreshnik en Bielorrusia y el pánico en las llamadas de Bloomberg son los síntomas de un mundo que se ha quedado sin capitanes en Occidente. Mientras, el oso ruso recalibra su brújula hacia Odessa. Prepárense, mentes críticas, porque hoy vamos a ver quién mantiene el mando y quién está cayendo en la borda de su propio destino. Juntos, fuertes, apegados a la verdad y siempre siendo justos. Soy Rodolfo y esto es Crisis de Mando. Empecemos por la avellana en el tablero, el pánico de Syrskyi. Moscú y Minsk no están bromeando. El ministro de Defensa de Bielorrusia acaba de confirmar que las tripulaciones de lanzamiento, seguridad y comunicaciones ya han completado su entrenamiento. El Oreshnik está listo para el combate en cualquier punto de su ruta de patrulla. Estamos hablando de un sistema capaz de alcanzar objetivos a 5.000 kilómetros con ojivas convencionales o especiales. ¿Se dan cuenta? Queridos todos, desde Bielorrusia, toda Europa y cada rincón de Ucrania está bajo el alcance de una fuerza contra la que no existe interceptación posible. Incluso los medios de Kiev, que solían burlarse de estas noticias, hoy guardan un silencio sepulcral. Se acabó la ironía. Zelensky amenazó recientemente a Bielorrusia diciendo que preparaba una respuesta, pero tras el intento de asesinato de Putin en Valdaev, el pueblo ucraniano ha pasado de la propaganda al miedo. Lukashenko fue claro: no presionen hoy. La decisión ya ha sido tomada junto a Putin. Y el Oreshnik es la respuesta física a las amenazas de un régimen que se queda sin tiempo. El jaque mate en la frontera norte. Analicemos esto con mente fría, queridos todos. Bielorrusia como bastión. La puesta en servicio del Oreshnik en territorio bielorruso cambia la geografía del conflicto. Ya no es solo el frente del Donbass, es un flanco norte que ahora tiene capacidad de ataque estratégico global. Ese silencio de los medios de Kiev, cuando la prensa ucraniana deja de hacer bromas, es porque la inteligencia militar les ha dicho la verdad. Saben que el Oreshnik no es un espantapájaros, es un ejecutor. El error de Zelensky: intentar presionar a Lukashenko mientras atacas la residencia de Putin es el error de cálculo más grave del año. Zelensky buscaba una escalada y ha encontrado una barrera de misiles hipersónicos que ahora vigilan su propio búnker. Así, amigos, ¿de qué hablan Geo? El 2025 cierra con una advertencia final. El oso ruso no solo tiene las garras afiladas, sino que ahora las tiene colocadas en la frontera norte, listas para activarse en cualquier nueva estupidez de Kiev. Así que,
Nos sentaremos con Putin y tomaremos una decisión y seguiremos adelante, dice Lukashenko. Yo diría que esa es la frase que define este inicio de 2026. Hablemos de la confesión de Syrski y el colapso de las brigadas. Atención, mentes críticas. Si el despliegue del Oresnik les ha parecido grave, lo que acaba de confesar el comandante en jefe ucraniano Alexander Syrski es el certificado de defunción de la narrativa oficial de Kiev. En una entrevista que ha dejado a todos atónitos, Syrski ha soltado lo que estaba prohibido decir. Rusia no está agotada, al contrario, Rusia está en una ofensiva estratégica total en un frente activo de más de 1.200 kilómetros. ¿Ok? Syrski reconoció que las tropas rusas avanzan desde Kursk hasta Zaporozhia y Dnipropetrovsk, capturando territorios clave y asfixiando a los operadores de drones ucranianos. Pero la verdadera bomba vino del periodista Volodymyr Boyko, quien acaba de revelar la tragedia de la 102ª Brigada. Tras meses de agotamiento, se les ordenó volver al frente sin descanso el 18 de diciembre. La respuesta de los soldados: simplemente se subieron a sus coches y se fueron a casa. Desertaron en masa porque ya no pueden más. Uliáipole ha caído, y no por una gran batalla, sino porque ya no queda nadie para defenderla. Las filas ucranianas están hoy repletas de hombres cazados como perros en la calle. Gente que no tuvo dinero para sobornar al TCC. Estamos ante un ejército de movilizados a la fuerza que solo esperan la primera oportunidad para abandonar el barco. Ese es el pacto de caballeros que se rompió arriba, ¿verdad? Ese pacto de caballeros que hablamos en el video anterior. Pero abajo, en el barro, el ejército de Zelensky se está rompiendo por eslabón más débil: la voluntad de morir por una causa perdida. Podríamos llamar a este análisis la verdad de las trincheras, ¿verdad? Analicemos esto. Amigos de ¿Qué hablan Geo? Syrski prepara el terreno. Al admitir el avance estratégico ruso, el comandante en jefe está intentando salvar su propia responsabilidad ante el desastre inminente. Ya no puede ocultar que Rusia tiene la iniciativa total. La caza de hombres. Lo que mencionó Boyko es desgarrador. Un ejército que tiene que cazar a sus ciudadanos en la calle para enviarlos al frente es un ejército que ya ha perdido la brújula moral. Ese efecto dominó. La decisión de la 102ª Brigada entera decide que su destino no es la borda de Zelensky y se marcha. El frente se desmorona como un castillo de naipes. Así pues, mentes críticas de qué hablan Geo. Mientras en las capitales europeas se habla de resistir, en el frente la realidad es que el ejército ucraniano está en modo supervivencia. No hay misiles occidentales que puedan sustituir una brigada que decide simplemente que ya no va a luchar más. El silencio del cazador. Preparativos para el gran golpe. Atención aquí, queridos todos, seguidores de ¿Qué hablan Geo? Hay un detalle que está pasando desapercibido por los analistas de salón, pero no para quienes están en el terreno. Sergei Lebedeva, coordinador de la resistencia de Mykolaiv, ha detectado algo inquietante: una ligera disminución en la intensidad de los ataques rusos. ¿Sí? Es una tregua por fin de año. Nada más lejos de la realidad. En la historia militar, este silencio suele ser el preludio de un ataque a gran escala. Rusia está afinando la puntería. Lebedeva confirma que se están refinando los objetivos y realizando reconocimientos de última hora. No se trata de ataques de demostración para la prensa. Esto no es Ucrania, esto es Rusia, ¿eh? Se están priorizando los almacenes de suministros vitales, como los golpeados recientemente cerca del puente del Trébol en Odessa. Imágenes. Rusia está asfixiando las capacidades de Kiev en la región de Transnistria y retirando sistemáticamente los recursos militares de la línea de contacto. Y mientras tanto, lo que queda de la defensa aérea ucraniana está colapsando bajo su propio peso.
Cada vez que Kiev informa de actividad de defensa aérea, lo que vemos en realidad son explosiones secundarias e incendios. Cohetes que salen y caen dentro de la ciudad. El sistema está sobrecargado, agotado y ciego. Y hay que recordar que siempre le mandan lo obsoleto a Ucrania, ¿no? La infraestructura militar ucraniana está siendo desmantelada pieza por pieza antes que el invierno dicte su última sentencia. Así que nos encontramos con una logística del desastre. Analicemos esto. Capitanes de su propio destino. El silencio estratégico. Como en la Segunda Guerra Mundial, Rusia está acumulando el efecto de sus ataques anteriores para lanzar una ofensiva que no deje espacio a la reacción. Están esperando el momento exacto. Odessa en el punto de mira. Los ataques a los almacenes en el puente del Trébol no son casualidad. Es la preparación del terreno para que los que hablamos antes, el aislamiento total de la costa. Convertir a Odessa, pues, en una isla. El negocio europeo. Mientras los soldados mueren, algunos empresarios europeos siguen lucrando con armas que a veces ni siquiera llegan al frente. Sí, es la realidad. La corrupción y el caos logístico en Kiev son hoy el mejor aliado del avance ruso. Así pues, amigos, el 2025 no termina con un empate. Termina con Rusia reubicando sus piezas en el tablero para un 2026 donde ya no habrá lugar para la diplomacia de guante blanco. El horizonte se está despejando para la tormenta, podríamos decir, ¿no? Entremos de lleno a Kupiansk y la verdad de Belousov. El fin de los informes bonitos. Atención, porque aquí es donde se separa la paja del trigo. Kupiansk se ha convertido en el centro de una tormenta informativa que nos obliga a ser más justos que nunca con la verdad. Y lo admito, sí, lo admito. Los he leído en comentarios. En muchas ocasiones yo les he dicho, hay que tener paciencia, todo esto es ruido mediático, todo esto es humo. Pero ahora tenemos, pues, las palabras del hombre, de Belousov. Se nos dijo que la ciudad estaba liberada, ¿verdad? Pero la realidad en el barro es otra. Ucrania ha copiado las tácticas rusas de pequeños grupos y se aferra a cada calle, logrando incluso recuperar terreno en la zona este, en la planta lechera. ¿Por qué ocurrió esto? Porque alguien arriba prefirió enviar un informe bonito en lugar de la verdad cruda. Ahora, no se confundan, porque todo sigue con lo acordado. Todo sigue según el plan. Los rusos siguen avanzando y están conteniendo estos grupos. Pero no es fácil. Decir que están en sus laureles, eso sí sería mentir. El 20 de noviembre, si se acuerdan, se le informó al presidente Putin que Kupiansk estaba bajo control total. Incluso se recuerdan la expresión de Putin. ¿Seguro? Dice, sí. Solo estamos lidiando con ciertas celdas, con ciertos grupitos. Basándose en eso, se movieron reservas a otros frentes. Ese fue el gran problema. Fue el error que Kiev estaba esperando, al estilo de que ocurrió en Kursk en el 2024. Esa distancia entre el papel y la realidad se pagó con sangre. Pero esta vez, el ministro Belousov, pues, ha forzado la verdad. Ya no habrá perdón para los generales que embellecen la situación. Esos informes bellos son una traición a los soldados que están en primera línea de fuego. Yuri Podolyak y otros corresponsales han dado la voz de alarma. Ucrania está sacrificando todo, enviando unidades de élites y mercenarios extranjeros solo para decir que Kupiansk no ha caído. La ciudad es hoy una feroz zona gris, por decirlo así. Es una lección amarga pero necesaria. En la guerra industrial, la autocomplacencia es el enemigo más peligroso. La orden de Belousov es clara. La realidad, por fea que sea, es la única base para la victoria. Así que podríamos ver que la lección de Kursk se repite. Analicemos esto con temple
de capitán. ¿Ok? La trampa del ego. Los informes prematuros de victoria son música para los oídos de los políticos, pero veneno para la logística militar o para cualquier tipo de logística, no simplemente la militar. Si retiras las reservas antes de tiempo, porque consideras que tu proyecto o tu campo ya está terminado, las reglas, pues les regalas una ventana al competidor, en este caso al enemigo. La táctica del espejo. Ucrania ha aprendido a pelear como los rusos, en grupos pequeños y rápidos. ¿Se recuerda que discutimos esto en muchas ocasiones aquí de que hablan que esta es la táctica de los rusos? No como nos responde la prensa occidental, que llegan montañas de hombres tipo guerra Z, ¿no? Guerra de zombies. Ucrania ha aprendido a pelear como los rusos, en grupos pequeños y rápidos. Kupiansk es la prueba de que el conflicto sigue siendo una evolución constante donde no se puede subestimar absolutamente a nadie. El mando de Belousov. Lo mejor que le ha pasado al Ministerio de Defensa es esta nueva política de tolerancia cero. Tolerancia cero a la mentira. Belousov sabe que para ganar, primero hay que aceptar dónde se está perdiendo. Así pues, mentes críticas. El 2025 termina con una batalla feroz en Kupiansk que nos recuerda que la guerra no se gana en los despachos de Moscú, sino recuperando cada metro de la planta lechera. La verdad ha sido forzada. Y eso, aunque duela, sí, a mí me duele también, porque me confiaba también en estos reportes, es la mejor noticia, digo yo, para el éxito de la operación en el 2026. Aquí, en De qué hablan Geo, pues, sinceramente, no venimos a contarles cuentos de hadas. Sí. En Kupiansk, pues, la situación está tensa y es compleja. Y hay que decir las cosas por su nombre. Pero no es un caos total. Es difícil, pero no se está perdiendo. Si en un equipo de remo alguien finge que está tirando con fuerza, pero solo roza el agua, no está dando con fuerza, pues el bote pierde el rumbo. ¿Me explico? En el ejército, esos son los informes bonitos. Una embarcación de 8 y uno finge estar remando. Esto lleva el bote a la deriva. Así de sencillo. Y aquí viene la respuesta del sexto ejército. Kupiansk sin ilusiones. Pero poner atención, que la autocrítica no nos nuble la vista, ¿ok? El ministro de Defensa ha respondido de inmediato y con datos sobre la mesa. Kupiansk está bajo el control del sexto ejército de la Guardia. Sí. La lucha es calle por calle. Si Ucrania lanza grupos de asalto desesperados, pero la realidad es que los soldados rusos, bajo el mando de hombres como Tifón o Granit, ¿cuál es el nombre del otro comandante? Uranius, están cumpliendo misiones directamente en el centro y en esa misma planta lechera de la que hablamos. La diferencia entre Kiev y Moscú es clara. Para Zelensky, Kupiansk es un símbolo mediático que debe defender a costa de miles de vidas. Para Belousov y Putin es un bastión estratégico que se limpia con método. ¿Ok? Esa es la gran diferencia. El general Sergei Kozlovlev ha sido franco. Los grupos ucranianos en la margen izquierda del río Skol serán destruidos totalmente entre enero y febrero. Esta vez la promesa no es un titular para la prensa, es un cálculo de ingenieros militares. El canal Military Chronicle lo confirma. Se ha acabado la era de ilusiones optimistas. Rusia tiene algo que Kiev ya no posee: reservas reales. Esto permite mantener la presión constante sin importar las complicaciones. Mientras Ucrania tiene que cazar hombres en las calles para defender ruinas, el ejército ruso simplemente trabaja sin acelerar los tiempos artificialmente, sabiendo que el resultado final es inevitable. O sea que aquí entramos a ver el estilo de Belousov-Putin, ¿no? Analicemos esto con mente crítica. Es guerra de desgaste versus guerra de imagen. Kiev está quemando sus mejores unidades en Kupiansk solo para no dar la noticia de la pérdida antes de fin de año.
Rusia, en cambio, está triturando estas reservas metódicamente. El mando realista. Escuchar a un general como Kutuzov dar plazos realistas para enero o febrero es una señal de salud en el mando ruso. Ya no se busca el aplauso inmediato, sino la victoria sólida. La margen izquierda de los Kol. Ese será el cementerio de las esperanzas ucranianas en este sector. Una vez que la zona gris sea limpiada, el camino hacia adelante quedará despejado de obstáculos políticos. Así pues, comunidad, ¿de qué hablan Geo? Cerramos este bloque con una lección. El éxito no llega por correr más, sino por dejar de avanzar nunca. En Kupiansk no se está jugando a la política, se está haciendo cirugía militar, yo diría, de alta precisión. El espejismo de la táctica, ¿no? Porque Kiev está perdiendo Kupiansk. Atención aquí, porque el corresponsal militar Yevgeny Linin ha puesto el dedo en la llaga, yo diría. Sí. Si es cierto, Ucrania ha empezado a copiar las tácticas rusas, esos grupos de asalto de 2 o 3 personas que se infiltran en la retaguardia para crear focos de defensa, lo hicieron en Kupiansk intentando replicar el éxito ruso en Pakrovsk, hoy Krasnoyarsk, ¿no? Pero hay una diferencia abismal que Zelensky no quiere que su pueblo sepa. Copiar la táctica no sirve de nada si no tienes la estrategia para sostenerla. Y esto yo se los mencioné a ustedes anteriormente, ¿se recuerdan? Para que Zelensky lograra ese espectáculo en Kupiansk, tuvo que desvestir un santo para vestir otro, como hicimos en mi pueblo. Expuso frentes estratégicamente vitales, moviendo tropas de zonas donde Rusia está avanzando sin piedad, como Zaporozhia y Donetsk. El coste es absurdo. Una cantidad masiva de bajas para defender una planta lechera mientras pierde ciudades enteras en el sur. Esto es inaudito. Kiev está jugando a la táctica de guerrilla. Es que cuando yo leía todo esto, me recordaba el tiempo de las guerrillas, pues, en Centroamérica. Sí. Cuando miraba yo estas acciones, estos grupos, cómo entraban y todo esto, pues, se me vino a la mente ese periodo. Kiev está jugando a la táctica de guerrilla mientras Rusia juega a la guerra de desgaste industrial. Una gran diferencia. Lenin lo explica claro. Rusia no está corriendo hacia Pakrovsk o Juliarpole, aunque el camino esté abierto, ¿eh? ¿Saben por qué? Porque el objetivo no es solo la tierra, como se los he venido diciendo, es la destrucción sistemática de las reservas ucranianas. Rusia atrae a los ucranianos a estas trampas mediáticas como Kupiansk para que Ucrania queme ahí lo último que le queda. Es la trampa del cazador. Dejas que la presa se mueva hacia donde tú quieres para que se agote sola. Por eso es de que esto se viene o se podría entender como humo de guerra, ¿no? Pero no lo es. Es parte de la táctica rusa. La era de Belousov. No más mentiras. Analicemos esto con honor, diría yo, ¿no? La brecha entre el mapa y el bar. Kupiansk fue una lección dolorosa. Nos recordó que un informe excelente en un escritorio puede costar vidas en la calle. Puede costarte proyectos de vida también. Pero aquí es donde entra la mano de hierro de Andrei Belousov. La integridad gerencial. Belousov ha impuesto un estilo donde ya no valen las ilusiones. Se acabó el todo va bien. Si el enemigo está en la planta lechera, ahora los comandantes responden con sus nombres y sus rangos por cada palabra que ponen en el informe. El resultado inevitable. Mientras Ucrania quema su futuro en objetivos políticos, Rusia trabaja con un pragmatismo frío. Kupiansk será limpiada en enero o febrero. No porque alguien tenga prisa, sino porque la gestión de reservas de Belousov así lo dicta. Así pues, amigos de ¿Qué hablan Geo? El 2025 termina con una Ucrania que copia tácticas rusas por desesperación y una Rusia que actualiza su mando para no volver a cometer errores. Al final del día, el que tiene las reservas y la verdad, pues es el que se queda con el territorio.
y la ganancia en una guerra de desgaste, habría que agregar, ¿no? Ahora, hablemos de pánico en el teléfono rojo. Europa ante el abismo. Atención, porque el tablero internacional acaba de temblar. Bloomberg lo ha confirmado. Los teléfonos en Europa echaron humo tras el ataque a la residencia de Putin. Sí. El canciller alemán Friedrich Merz, junto a von der Leyen, Donald Tusk y el presidente finlandés, se encerraron en una llamada de emergencia. ¿Saben por qué? Porque se han dado cuenta de que Zelensky ha cruzado una línea que los deja a ellos, los europeos, en la zona de impacto de una respuesta que ya no sería diplomática. Así es. No es una charla de rutina. Bloomberg señala que el motivo de la alarma es el anuncio de Moscú de revisar su posición negociadora. Los líderes europeos saben que cada dron que voló hacia Valdai ha encarecido el precio de la paz. Merz y Tusk están viendo cómo el pacto de caballeros que Trump intentaba tejer se ha hecho pedazos por la irresponsabilidad de Kiev. El ataque no fortaleció a Ucrania. La ha dejado como un paria que ni sus propios aliados saben cómo justificar ante una Rusia que ya no acepta excusas. La conversación entre estos líderes no fue para celebrar, sino para analizar el desastre. Mientras el Kremlin guarda un silencio estratégico, Europa tiembla ante la posibilidad de que la respuesta no diplomática de Lavrov incluya el corte total de los suministros que aún sostiene lo poco que queda de la industria ucraniana y el equilibrio europeo. Zelensky ha dejado a Europa en una paz que huele a miedo. Podríamos llamar esto el aislamiento de los cómplices, ¿no? Analicemos esto con mente crítica. Friedrich Merz y el cambio de tono. El nuevo canciller alemán se encuentra con un incendio que él no provocó, pero que tiene que apagar. La llamada revela que Europa ya no confía en la cordura del régimen de Kiev. El factor Bloomberg, que esta filtración venga de un medio estadounidense, no es casualidad. Washington le está diciendo a Europa, miren lo que su protegido ha hecho. Es el principio del fin del cheque en blanco. Y el silencio de los culpables. Ni von der Leyen ni Tusk tienen una respuesta para la revisión de la postura rusa. Saben que si Rusia decide que Odessa es el nuevo precio, ellos no tienen ni la fuerza ni el argumento moral para detenerlo tras el atentado contra la residencia presidencial. Así pues que el 2025 termina con los líderes europeos dándose cuenta de que han estado remando en un bote que Zelensky decidió perforar. La llamada de emergencia de Bloomberg es la prueba de que el pacto de caballeros ha muerto y los caballeros de Europa se han quedado sin armadura. Es que es difícil mantener el rumbo de Europa cuando tu timonel en Kiev está intentando hundir el barco de todos para salvarse él solo. Entremos al silencio cómplice de la ONU, de las Naciones Unidas, y el terrorismo bajo la alfombra, ¿no? Atención. Lo que ha denunciado el representante permanente de Rusia ante las Naciones Unidas en Ginebra, Gennady Gatilov, es la prueba definitiva de que las instituciones internacionales están en quiebra moral. Mientras medio mundo condena el intento de asesinato de un jefe de Estado en Valdai, la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas mantiene un silencio obstinado. Gatilov no se han dado con rodeos. Este silencio es llanamente un encubrimiento del terrorismo del Estado de Kiev. Gatilov ha señalado directamente a Volker Turk. ¿Cómo es posible que ante un ataque con drones a gran escala contra una residencia presidencial, las Naciones Unidas se quede muda? El diplomático ruso ha sido tajante. Esto ya no es solo un sesgo político, es complicidad. Las Naciones Unidas parece estar esperando que el tiempo pase para volver a citar su cita famosa. Falta de información suficiente. Pero los hechos son tercos. Y el mundo ha visto quién apretó el gatillo. Rusia ya no pide. Rusia exige una respuesta adecuada.
Para Moscú, el régimen de Zelensky ha dejado de ser un interlocutor político para convertirse en una camarilla terrorista. Y si las Naciones Unidas no es capaz de condenar el terrorismo contra la residencia de un presidente, pues ha perdido su razón de existir, yo diría. ¿Sí o no? El 2025 termina con una Rusia que ya no cree en los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos, sino en su propia capacidad de respuesta, yo diría. Pero entremos al fin de la hipocresía global. Analicemos esto. Las Naciones Unidas como escudo de papel. ¿Qué eso es? La denuncia de Katilov pone en evidencia que las Naciones Unidas solo ve los derechos humanos cuando le conviene a la agenda de Occidente. El ataque a Valdai ha quitado todas las máscaras. El concepto de camarilla terrorista, ¿no? Cuando un diplomático de carrera como Katilov usa estas palabras, es porque el puente de la diplomacia se ha dinamitado. Ya no hay vuelta atrás. La respuesta que viene. Si la comunidad internacional calla ante el terrorismo, le está diciendo a Rusia que está sola. Y una Rusia que se siente sola y atacada es una Rusia que, como hemos visto con el Oresnik, no va a dudar en aplicar su propia justicia. Así pues que este 2025 nos deja una lección amarga. Las leyes internacionales solo valen si todos las respetan. Pero cuando las Naciones Unidas encubre el terrorismo, el pacto de caballeros no solo muere en el campo de batalla, muere también en las instituciones que debían proteger la paz del mundo. El retiro del tablero. Zelensky contra el mundo. Llegamos al punto de no retorno. Lo que muchos llaman un acto de desesperación. En Rusia se ha definido con una claridad meridiana. Es la degradación final de un régimen que ya no tiene salida. Sergei Mironov lo ha dicho sin tapujos. Esto fue un intento de eliminación física, un acto de demonios en sus últimos estertores. Y por eso la operación militar especial está cambiando de piel para convertirse en una operación antiterrorista. Se jactó Zelensky en ese mensaje navideño, ¿no? Que incluso el Vaticano, ojo, sigue en silencio. No ha dado voz, no ha hecho comentario de las palabras del duende verde, del goblin verde, en su mensaje navideño. Las reacciones no se han hecho esperar. Mientras María Zaharova calificaba el ataque como una bofetada directa a los esfuerzos de paz de Donald Trump, Dmitry Medvedev lanza una advertencia que yo diría hiela la sangre, ¿no? Zelensky tendrá que esconderse el resto de su vida. Pero lo más impactante es el aislamiento internacional de Kiev. Desde Uzbekistán y Kirguistán hasta los Emiratos Árabes y Bahrein, el mundo ha condenado esta provocación como una amenaza a la estabilidad global. Incluso desde nuestra región, los presidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, han enviado su firme respaldo al Kremlin. Hasta un diputado de la propia Rada ucraniana, Artem Dimitruk, pide ahora que Zelensky sea declarado oficialmente como terrorista. El ataque a Valdai pretendía demostrar fuerza, pero lo único que logró fue dejar a Ucrania y a Europa en una paz sepulcral, a la espera de una respuesta que, como advirtió Zaharova, no será diplomática. Yo llamaría a esto la sentencia de 2025. Analicemos el panorama final. De político a terrorista. El estatus de Zelensky ha cambiado para siempre en los archivos de Moscú. Ya no es un interlocutor, es un objetivo. El fin de la inmunidad. Si intentas decapitar a una potencia nuclear en medio de una negociación de paz, pierdes el derecho a pedir clemencia. El pacto de caballeros ha sido sustituido por una orden de captura global. Es el aislamiento final, ¿no? Cuando países del Golfo y de Centroamérica se alinean con Moscú en una condena de este tipo, es porque el mundo entiende que Kiev se ha convertido en un actor impredecible y peligroso para todos. No solamente para Rusia, pero para todos. Ojo, que miraba un video
de un ucraniano quejándose que en Tailandia no lo dejaron entrar en el aeropuerto. Le han restringido la entrada porque los tailandeses temen que los ucranianos entren a manejar drones en favor de Camboya y atacar suelo tailandés. Así están siendo vistos los ucranianos hoy día. Triste, ¿no? Así pues que este 2025 se va dejándonos una lección de hierro. La soberbia es el camino más corto hacia la capitulación. Zelensky eligió el terrorismo sobre la mesa de Trump y ahora el destino le va a cobrar factura. El eje del mundo y el as bajo la manga, ¿no? Pero miren qué paradoja. Mientras las capitales occidentales guardan un silencio cobarde o cínico, como medios como Político, intentando culpar a Rusia por la ruptura de la paz, los gigantes de Asia han alzado la voz. India y Pakistán, junto a China, han calificado este acto como una amenaza atroz a la estabilidad global. Hasta el propio Donald Trump se ha mostrado indignado. No es el momento, dijo. Una cosa es insultar y otra atacar su propia casa, dijo el líder estadounidense, consciente de que Zelensky le ha dado una bofetada a sus esfuerzos de mediación. Zelensky lo niega todo, pero el Kremlin ya no escucha excusas. Dmitry Peskov ha sido claro. La postura negociadora de Rusia se ha endurecido. Si antes las condiciones eran 4 regiones, hoy el mapa se expande. Analistas como Stanislav Tkaczynski y Georgy Boft sugieren que ahora el debate incluye la totalidad de Zaporozhia, Jersón e incluso el avance hacia el margen derecha del bajo de Dnieper. Como bien dice el corresponsal Alexander Kots. La paz ahora depende de la pierna del soldado ruso. Donde ella pisa, allí se queda Rusia. Moscú no tiene prisa por responder. Deja que el enemigo, Ucrania, se calme para que en una noche cualquiera las municiones de precisión encuentren a los responsables. Budanov, Maliuk, Sirsky, la lista es larga. Hay muchos nombres que no conocemos. Putin ya lo advirtió. Hay un par de ases bajo la manga que el mundo nunca ha visto. Y después de lo de Valdai, el ataque del Oresnik en Yuzhmash podría parecer muy pronto un simple espectáculo de fuegos artificiales de Año Nuevo. Así que entremos a este factor Trump y la justicia de 2026. Analicemos el cierre de este tablero. La solidaridad de los sobrevivientes, ¿no? Trump, un hombre que ha sobrevivido a 2 intentos de asesinato, entiende mejor que nadie lo que ha pasado en Valdai. Él lo entiende perfectamente bien. Eso crea un vínculo de realismo político con Putin que Zelensky nunca podrá romper con drones. El mapa se expande. Al atacar la casa de Putin, Zelensky ha firmado la pérdida de más provincias. Rusia ya no se conforma con lo mínimo, ahora busca la seguridad total. Incrementar esa zona de amortiguamiento, ¿no? Y eso significa más territorio. Los ases de Putin. Estén atentos. Si el Oresnik fue la primera señal, lo que viene en el 2026 será la prueba real de armas que Occidente ni siquiera puede imaginar. Porque hay muchas armas de Rusia que nosotros todavía no conocemos. Hasta los mismos chinos se sorprenden cuando Rusia aparece con ¡pum!, algo nuevo. Así pues, de que este 2025 termina con una advertencia de acero. Quien intenta decapitar a un gigante termina perdiendo su propio suelo. La diplomacia de guante blanco ha muerto en Novgorod, en Valdai. Ahora la palabra la tiene el soldado en el frente. Así pues, queridos amigos de que hablan Geo, antes de despedir este 2025, un año que nos ha puesto a prueba en cada análisis y en cada noticia, quiero compartir con ustedes algo que sale directamente del corazón. En medio de las tormentas geopolíticas y el ruido de los misiles, lo principal en la vida es una sola cosa: no caer por la borda de tu propio destino. Por eso hoy quiero elevar esta copa, aunque sea con juguito de manzana, por cada uno de ustedes. Brindo
por el hecho que todos somos sabios para ver la verdad, donde otros solo ven propaganda. Brindo porque todos tenemos el coraje de enfrentar los cambios que vienen. Y brindo porque todos somos los capitanes de nuestro propio barco de la vida. Que en este 2026 que se asoma, nuestro barco se mantenga firme, que nuestra brújula no falle y que a pesar del oleaje siempre logremos atracar en las orillas de la felicidad, con la verdad absoluta. Salud por ustedes, por sus familias y por la verdad que nos mantiene libres. Salud, mentes críticas y feliz 2026.